Bendecida noche que usted nos permite, Padre, y nos da la oportunidad de poder estar en este lugar, Señor. Queremos darle gracias porque esta noche, Dios, hemos podido alabar, exaltar su nombre. Esta noche, Dios, hemos podido batir nuestras palmas, Señor. Hemos podido levantar nuestras manos en señal de adoración. Hemos podido adorar, Padre. Hemos podido ofrendar, Señor, de las muchas y grandes bendiciones que usted nos da, Señor. Ahora, Padre, queremos escuchar esta palabra, Señor, que sea usted, Dios, el que venga ministrando, Señor, este breve momento, Señor, en el cual, Señor, vamos a predicar, Señor, vamos a impartir este mensaje, Dios, que Dios es importante para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento espiritual, Padre. Dios, aparta todo, Dios, todo estorbo, Señor. Aparta, Dios amado, también, Dios amado, Dios, toda distracción, toda frustración, Padre, y que sea su Espíritu Santo, Señor, el que tome el control de cada palabra, Dios, que esta noche usted va a dirigir a cada uno de nosotros, Padre. Se lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por quien le damos gracias, Dios. Amén y amén. Puede sentarse, hermano, póngase cómodo por ahí. Gloria a Dios, qué bueno es nuestro Dios. Amén. Fuimos, hermano, en una ocasión, hace un par de días, a una iglesia donde, hermano, después de la alabanza, a la hora de la prédica, le metían llave al baño. Fíjese, bien tremendo, hermano. Amén, pero aquí no es así. Amén, así que gloria a Dios. No se aflija, hermano, no vamos a hablar de eso. Queremos, hermano, hablar esta noche de un tema, hermano, que se llama 5 cualidades necesarias para mantener la unidad de la iglesia en tiempos de conflicto. De eso vamos a hablar, hermanos, esta noche. 5 cualidades necesarias para mantener la unidad de la iglesia en tiempos de conflicto. ¿Cuántos creen que estamos en tiempos de conflicto, hermano? ¿Verdad que sí? Estamos en tiempos de conflicto. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, en estos tiempos que a nosotros nos ha tocado vivir, bien es cierto, amados hermanos, que en aquel entonces los cristianos tenían que pagar un precio, y el precio que ellos pagaban, hermanos, era con su vida. Amén. ¿Por qué? Porque por causa de ser cristianos, hijos de Dios, hermanos, tenían que andar huyendo de aquellas autoridades de aquel entonces. ¿Por qué? Porque si se daban cuenta que era cristiano, lo agarraban, lo metían a la cárcel y como chiste lo sacaban y lo mataban en frente de la gente. Ese era el precio que pagaba la iglesia en aquel entonces. Amén. ¿Por qué? Por causa de ser, hermanos, llamados cristianos, hijos de Dios. En aquel entonces, hermanos, no era fácil llamarse cristiano. Ahora sí, cualquiera dice, hermano, soy cristiano. Y qué bueno, ¿verdad que sí, hermano? Levante la mano los cristianos, los cristianos. Gloria a Dios. En este tiempo, pero en aquel entonces, hermano, era difícil. Porque alguien no podía, hermano, andar libremente con una Biblia como andamos nosotros. Mire, salimos de la iglesia con corbata, ya la gente sabe que somos cristianos. Amén. Salimos de la casa, las hermanas ya vienen con su uniforme, su mantelina puesta, hermano, su carterita, y ya la gente ya sabe, van las hermanas. Amén. Ese era el precio, hermano, que pagaba la iglesia en aquel entonces. Ahora bien, nosotros como iglesia, amados hermanos, estamos pagando un precio también, hermano, casi similar. ¿Por qué, amados hermanos? Porque ahora, amados hermanos, también se están moviendo diferentes cosas que quizás no atentan, hermano, con nuestra vida, pero sí, hermano, están atentando contra nuestra vida espiritual y contra, hermano, nuestras familias. Amén. ¿Cuántos de ustedes, hermano, al salir de la iglesia han llegado a su casa y de repente el niño, la niña o el jovencito llega prendido en calentura? Y usted dice, esto es normal, este es un virus. No, son trampas del enemigo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque desde que usted y yo venimos a los pies de Cristo, hay un enemigo que se levanta en contra de la iglesia, y es Satanás, el diablo, que el Señor lo reprende esta noche. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Entonces, hermano, queremos hablar de estas 5 cualidades. Dice, la unidad de la iglesia es vital para su perseverancia. No estamos destinados a vivir la vida cristiana en aislamiento.
Oiga bien esa palabra, hermano. En aislamiento. No estamos destinados a vivir la vida cristiana en aislamiento. Y es vital para nuestro testimonio. Jesús, oiga bien, a esto quiero llegar, amados hermanos, esta noche. Jesús le dio la potestad a los gentiles para juzgar si realmente el Padre lo había enviado al mundo, basado en la unidad visible de la iglesia. Jesús se paró y les dijo: juzguen ustedes. Y en verdad ustedes van a saber si es verdad que el Padre me ha enviado a mí. Y hermano, a pesar de que había tanta gente incrédula, ¿por qué? Porque los corazones de ellos eran malvados, amados hermanos. Porque los corazones de ellos estaban inclinados a la maldad, amados hermanos. A pesar de todo ello, había gente que en verdad creyó que Jesús había sido enviado por el Padre. Amén. Entonces, hermanos, es importante esto. En el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 21, dice: para que todos sean uno. Amén. Entonces, pero vamos a volver atrás. Jesús les dio la potestad para juzgar si realmente el Padre le había enviado al mundo, basado en la unidad visible de la iglesia. San Juan 17, 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Mire qué precioso, amados hermanos, en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús estaba hablando con el Padre. Amén. La unidad que Jesús mantenía con el Padre, con el Espíritu Santo, le permitió, hermano, a toda aquella gente de aquel entonces ver en realidad que el Padre había enviado a Jesús. Amén. Porque no era fácil, amados hermanos, creer que de repente alguien se levantara o de repente alguien entrara diciendo: yo soy enviado por Dios. ¿Verdad que no era fácil creer, hermano? ¿Qué dice usted? Que de repente alguien entre a la colonia San Damián y diga: yo soy el enviado por Dios. Algunos van a dudar, otros van a creer, aunque en estos tiempos, hermanos, eso ya no se va a dar. Amén. Israel sigue esperando eso, pero ya no se va a dar, hermanos, porque ya Jesús vino a la tierra a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero en base, hermano, a la unidad que el Padre tenía con el Espíritu Santo y tenía, amados hermanos, Jesús, hermanos, ellos, hermanos, se dieron cuenta, la humanidad, que sí era enviado por el Padre. Entonces, amados hermanos, cuando hablamos de esto, nos damos cuenta que la unidad, amados hermanos, es vital para que la iglesia crezca, amados hermanos. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, si el Padre, hermanos, miren qué precioso, allá en el bautismo de Jesús dice, cuando Jesús se estaba bautizando metido en el río Jordán, ¿verdad que sí? Ahí se bautizó, ¿o a dónde? En el río Jordán. Cuando Jesús estaba siendo bautizado, se escucha una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Amén. Y dice: y vi al Espíritu Santo de Dios que bajó en forma corporal como de paloma y se postró, o sea, llegó a Jesús. Ahí vemos, amados hermanos, la unidad que ellos tenían. Por eso Jesús le está hablando al Padre y le dijo, y le dice: para que ellos vean, oh Padre, que usted y yo somos uno, y que yo y usted somos uno. En pocas palabras, lo volvemos a leer para que lo entendamos. Si no lo terminamos, hermano, vamos a dar una segunda parte porque es larga, más hermano. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos. ¿De quién estaba hablando ahí Jesús, hermano? Estaba hablando de los discípulos. Amén. Estaba hablando de su pueblo, como dice mi hermana. Estaba hablando de la iglesia de Cristo, amados hermanos. Entonces, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea, amados hermanos, para que el mundo crea. Seguimos. Debido a que nosotros, la iglesia, debemos desplegar la gloria y la sabiduría de Dios, Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestes. Leemos el encabezado nuevamente para que entendamos. Debido a que nosotros, la iglesia, ¿quién es la iglesia de Cristo, hermano?
¿Quién es la iglesia de Cristo? Nosotros, amén. Debido a que nosotros, la iglesia de Cristo, debemos desplegar la gloria y la sabiduría de Dios, Pablo está hablando en los Efesios y dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. La unidad, amados hermanos, en la iglesia es importante, amados hermanos, vuelvo y le repito, para el avance y para el crecimiento de la obra. Si los discípulos no hubieran visto que el Padre y que el Espíritu Santo respaldaba a Jesús, ¿cree que lo hubieran seguido? Si Jesús no hubiera presentado algo, hermano, que en verdad fuera creyente, que en verdad se creyera, amados hermanos, la gente no lo hubiera seguido. Amén. Jesús llegó, un joven llega y le dice, solamente tengo un par de panes, un par de peces. Jesús lo bendijo, levanta su mano y al instante se multiplica todo aquello. Esa era una forma, amados hermanos, para que la gente que seguía a Jesús se diera cuenta, hermano, que Él estaba respaldado por el Espíritu Santo y por el Padre. Ahora ya vamos a llegar a ese punto. Dice, debemos luchar para mantener la unidad cristiana. Efesios 4:1 al 3 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportando los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mire qué preciosa, más hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo estaba preso, usted lo leyó conmigo. Él estaba preso, amados hermanos. Él había llegado, lo volvemos a leer nuevamente. Pues yo preso en el Señor. ¿Qué dice usted? ¿Estaba preso en la cárcel? ¿O estaba dispuesto a la obra de Dios? Estaba preso en el Señor. ¿Qué quiere decir? Que no tenía opción. Él se había dado todo por la obra. Entonces les manda la carta, les escribe y les dice que estén unidos en unidad. Leámoslo otra vez, amados hermanos. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amados hermanos, cuando Pablo llegaba a las iglesias, lo primero que hacía era poner un orden, ¿verdad que sí? ¿O no? Pablo ponía un orden. Cuando llegó a Corintios le dice, hermanos de los corintios, de la iglesia de Corintios, yo veo que son llenos del Espíritu, yo veo que tienen el respaldo de Dios, yo veo que tienen ganas de servir, yo veo que tienen ganas de trabajar, pero necesitan tener un orden. Amén. Entonces él ponía el orden, pero en esta ocasión a los efesios les estaba hablando de la unidad. ¿Por qué? Porque si ellos, como la iglesia de Efesios, no se unían, amados hermanos, en la paz, en la unidad, hermanos, jamás iban a tener una victoria. Cuando en la iglesia hay unidad, hay paz, no hay pleito, no hay división, hermanos. ¿Por qué? Porque hay una unidad, no perfecta como la Trinidad de Dios, pero hay una unidad, hay un pueblo, amados hermanos, que cuando, hermanos, vamos a hacer este proyecto, la iglesia dice, amén, vámonos. Siempre hay unos cuantos que dicen, ¿para qué? Para sacar dinero. Mire, el pobre hermano Julito, cuando reunió a la gente, dice que, ¿cuál es el fin? Pues ganar almas o reclutar dinero, en otras palabras. Pobre hermanito, hermano, sí, dice que se sintió bien chiquito más, hermano. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que no está dispuesta a trabajar en unidad. ¿Por qué? Porque no hay una doctrina, amados hermanos, que llegue, que les dice, hermanos, que no solamente profetizar es bueno, que no solamente hablar en lenguas es bueno, que no solamente predicar bajo la unción del Espíritu es bueno, que no solamente dirigir bajo la unción del Espíritu, que el pueblo se derrame y se quebrante delante de Dios es bueno, sino que, amados hermanos, todo esto viene abrazado por la unidad. Si en la iglesia no hay unidad, no hay liberación, amados hermanos. La gente está cohibida. Yo no sé en cuántas ocasiones del tiempo que usted tiene de estar en la iglesia se ha sentido cohibido, se ha sentido como frustrado. ¿Por qué? Porque usted ve que grupos por allá, amados hermanos. Pero cuando llegamos a la unidad a la que Pablo estaba hablando, la iglesia empieza a recobrar victoria, el Espíritu Santo empieza a moverse,
La iglesia empieza a hablar lenguas angelicales. ¿Por qué? Porque está haciendo como Pablo le dice: pues yo preso en el Señor les digo que andéis como es digno. Amén, como es digno, en santidad, amados hermanos. Ahora bien, qué poderoso es nuestro Dios. Pero este llamado a la unidad, amados hermanos, miren qué precioso. Pero este llamado a la unidad está basado en el Evangelio que revela la Trinidad de Dios. Ahí vamos a lo que hablamos. Yo quiero que me preste atención, hermano. Este punto es bien importante. Pero este llamado a la unidad, o sea, el llamado que Dios nos está haciendo esta noche, ¿sienten el llamado a la unidad, hermanos? Amén. Yo sé que, hermanos, la iglesia se une, amados hermanos, pero si nos unimos más, Dios va a hacer cosas más grandes en este lugar. Amén. Hay unos cuantos hermanos todavía apáticos ahí que no quieren meterse. Hay una iglesia que, hermano, que esté viendo la promesa que Dios dijo, estoy escuchando las oraciones, voy a derramar ese avivamiento. Hay una iglesia que todavía se mantiene estática, que no quiere. Entonces necesitamos avivar a esos hermanos. Amén. Que los hermanos entiendan que cuando nos unamos, hermanos, todos en este lugar, la gloria de Dios va a ser más fuerte. Las almas van a venir rendidas a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque hay una iglesia, cuando nos unimos nos dejamos guiar por el Espíritu. Cuando nos desunimos nos dejamos guiar por Satanás, que el Señor lo reprende esta noche. ¿Qué quiere decir esto? Que si todos vamos unidos, amados hermanos, unidos ahí, tomados de la mano, amados hermanos, yo respaldo al hermano Dubla, el hermano Dubla respalda al hermano Ángel, el hermano Ángel respalda a la hermana Jesús. Le estoy hablando de los líderes. El hermano Jesús respalda al hermano Manuel. Amados hermanos, eso, cuando nosotros agarramos esa fuerza y caminamos, hermanos, todos tomados de la mano de Dios, aunque el diablo brinque, como quiera brincar, no va a poder, porque estamos agradando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra de la iglesia de Cristo? Amén. Porque hay muchos cristianos fracasados en la vida espiritual, porque no se quiere sujetar a Dios, pero no ese es el tema. Amén. Pero sí, hermano, usted va a ver cristianos que no le dan gracia a nada. La alabanza estuvo aburrida, la prédica fea, ese hermano se movía para arriba y para abajo como que era no sé qué, ya me había aburrido, me dolía la cabeza. No le dan gracia a nada. ¿Por qué? Porque no se dejan sujetar. Por eso animamos a mi hermano Brian que nos acompañe y que lo estamos discipulando esta noche. Amén, hermano Brian. Hay una unidad de la iglesia. Lo que usted trate es meterse, acercarse a los hermanos. ¿Por qué? Porque eso le va a dar victoria a su vida espiritual. Seguimos. Volvemos a leer el encabezado. Dice: pero este llamado a la unidad está basado en el Evangelio que revela la Trinidad de Dios. Efesios 4:4 dice: un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es la vocación de la iglesia, amados hermanos? ¿O cuál es, hermano? Lo pudiéramos quizás entender diferente. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ganar almas. Vayan, dijo Jesús, a todas las naciones a ganar almas, y los bautizan, los discipulan, les enseñan y los llevan. ¿Para qué? Para el reino de los cielos, amados hermanos. Porque cuando alguien viene, amados hermanos, a los pies de Cristo, como mi hermanito que está empezando a crecer en la iglesia, cuando alguien viene a los pies de Cristo, empieza a escuchar la palabra. Oh, qué bueno, la palabra habla, la palabra nos llena, la palabra nos edifica, y empieza a sentir aquella motivación. Qué bonito, siente bonita la iglesia, hermano Brian. Mire, hermano, y los cristianos veteranos sentimos bonita la iglesia. Aburrido, dicen algunos. No, hermano, yo sé que al igual que el hermano Brian. Amén. Eso es, hermano, solo para que se olvide del humo que está entrando de afuera. Entonces dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Sigue: un Señor, una fe, un bautizo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos. Mire qué bueno, es nuestro Padre celestial. Amén. Allí está hablando del Padre. Amén. Entonces dice: un Señor,
una fe, un bautizo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Vamos a hablar del Espíritu. Vamos a hablar, hermano, del Espíritu esta noche. Hablando, hermano, acerca de la Trinidad, como dice aquí. Pero este llamado a la unidad está basado en el Evangelio que revela la Trinidad de Dios. Uno, el Espíritu Santo. Al único Espíritu que nos ha llamado de la muerte a vida. Amén. ¿Quién es el que se encarga de convencer al hombre cuando el hombre está duro allí? Que se agarra de la silla. Hermano, venga, Cristo le ama. Y el hermanito allí, es que voy a dejar esto, es que la moda, es que el celular, es que la novia, quizás decía el hermano, y es que esto, es que lo otro. Amados hermanos, entonces, pero de repente llegó el Espíritu que fue más fuerte que las tinieblas y lo levantó y lo trajo a este lugar. Entonces, por eso leemos, vamos a ir al único Espíritu que nos ha llamado de la muerte. El hombre, usted y yo estábamos destinados a morir, a padecer en esta tierra. Y si no estábamos, amados hermanos, en los pies de Cristo, destinados para un infierno, para una condenación. Pero dice Efesios 2:1: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuántos de nosotros éramos santitos, hermano? Levante la mano un par de santitos aquí. Tal vez los niños que van creciendo, amados hermanos, en el Evangelio, llegaron a jovencitos, ni siquiera conocen qué es lo que se mueve afuera. Amados hermanos, tal vez en ellos hay más santidad de cuando muchos de nosotros llegamos a los pies de Cristo, amados hermanos. Entonces dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Queda claro que el Espíritu Santo es el que se encarga de convencer al hombre. Ahí va la Trinidad, ahí va la unidad de Dios, amados hermanos. Ahora bien, el Señor Jesús, el único Señor que nos ha reconciliado con Dios y además a través de su sangre formando un solo cuerpo. ¿Quién es ese, amados hermanos? Jesús. Al único Señor que nos ha reconciliado. El Espíritu se encarga de convencerlo. Cuando viene aquí, el que se encarga de acercárselo, de presentárselo al Padre, es Jesús, porque Él derramó la última gota de sangre allá en el madero por amor a usted y a mí, que esta noche nos gozamos, ¿verdad, hermano? Nos gozamos en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Amén. El Espíritu Santo se encarga de convencer al hombre. Cuando el hombre llega a postrarse a este lugar o en algún altar, el que se encarga de reconciliarlo con el Padre es Jesús. Amén. ¿Está claro ahí, hermano? ¿Sí? ¿Estamos claros? Dice: el único Señor que nos ha reconciliado con Dios y con los demás, amados hermanos. Mire qué precioso lo que dice aquí, hermano. No le había puesto atención a este punto. Al único Señor que nos ha reconciliado con Dios y con los demás. ¿Cuántos teníamos enemigos, hermanos, cuando no éramos cristianos? Nos agarrábamos a machetazos con el vecino. No, quizás no. Le tirábamos un par de indirectas al vecino cuando tiraba la basura ahí. ¿Por qué no se come la basura? Enojado, porque no éramos cristianos, porque no éramos creyentes, porque éramos vieja criatura. Ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús, amados hermanos. Dice: y con los demás a través de su sangre formando un solo cuerpo. Lo que estudiábamos o lo que escuchábamos el día miércoles. Un solo cuerpo. Bueno, levante la mano las narices. Ya se le olvidó. No, amén. Bueno, entonces Dios es bueno para con nosotros. Amén. Eso es para que se le olvide el humo que está entrando. Dice, amados hermanos, Efesios 2:11, ¿alguien lo puede leer, hermano? Este es largo, por eso no lo saqué, hermano, para que el tiempo, hermana Graciela, creo que ha estado en Efesios ahí, ¿va? Efesios 2:11 al 22. Oigan, hermanos, para que entiendan, oigan, pongan atención. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne,
eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y inmediatamente la cruz, reconciliando con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Amén. ¿Se da cuenta, más hermano? ¿A dónde estaba el hombre sin Cristo? ¿Pusieron atención? Allí, amados hermanos, les voy a contar así brevemente, rápidamente, corriendo, porque el tiempo, hermano, ya se nos fue, ya solo nos queda media hora. Ahí Pablo, amados hermanos, se estaba aconsejando tanto a los judíos como a los gentiles, porque no se llevaban. Usted leyó y dice ahí, dejando las enemistades. Para un judío entrar a un lugar, amados hermanos, de gentiles era prohibido. Amén. ¿Por qué? Porque según la ley no podían llevarse, amados hermanos. Entonces, cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, porque el Espíritu Santo se lo reveló que fuera que llevara el mensaje, hermano, y dice la palabra de Dios que al igual que como aquellos judíos que habían seguido, que habían caminado con Jesús, como Pedro hablaba lenguas, así los gentiles estaban hablando lenguas, amados hermanos. Entonces el Espíritu Santo no hacía o no había hecho excepción de personas. Pero, amados hermanos, cuando Pedro salió de ahí, dice de que estaban esperándolo enojados. ¿Cuántos están enojados esta noche? No, estaban enojados y le dice, Pedro, ¿qué andas haciendo en casa de gentiles? Y Pedro empieza a decirle que yo vi una visión, un lienzo, y me dijo, mata y come, y no llames inmundo lo que yo he creado, el Espíritu me mandó, y también recibieron al Espíritu Santo, hablaron lenguas como nosotros. Entonces aquellos judíos se glorificaron y glorificaron a Dios, y por eso Pablo les estaba diciendo, así como la ley no les permitía que ustedes se llevaran por medio del Espíritu Santo, ahora son uno, son coherederos. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto como judíos como el pueblo gentil que somos nosotros, tenemos entrada para el reino de los cielos por el mismo sacrificio derramado allá en la cruz del Calvario. Amén. En pocas palabras, Pablo estaba hablando eso. Amén. Entonces, por eso, amados hermanos, él estaba hablando, ahora son unos. Ahora ya no se llaman los judíos, los gentiles. Ahora es la iglesia de Cristo. Ya no los judíos allá, los gentiles por allá, a un ladito, tiraditos por allá. No, ahora somos la iglesia de Cristo. ¿Fundada bajo qué? Bajo el ángulo. ¿Cuál era ese ángulo? ¿Cuál es ese ángulo? Cristo. La iglesia fundada, amados hermanos, bajo los pies o bajo el poderío, el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces queda claro ahí, hermano, cuál es la obra que hace el Señor. El Espíritu Santo convence, el Señor Jesucristo nos reconcilia con el Padre, pero ahora vamos a hablar del Padre.
y al único Padre que planificó nuestra salvación desde la fundación del mundo. ¿Está en Efesios todavía, hermano? Váyase para atrásito, Efesios 1, 3 al 14. Ponga atención, hermano. Si no le entendemos, pues de ahí se lo explicamos un poquito. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Hasta el 14. Que hizo sobreabundar por nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad en el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Mire que escuchó, ¿verdad, hermano? ¿Quién es el que nos escogió? El Padre. ¿Quién nos convenció? ¿Y quién nos reconcilió con el Padre? Nuestro Señor Jesucristo. Allí está la Trinidad de Dios, amados hermanos. Entonces, esa Trinidad tan unida, amados hermanos, que ellos tienen como Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso es lo que quiere para la iglesia, que nosotros seamos unidos y que trabajemos, amados hermanos, unidos, tomados de la mano. ¿Para qué? Para que la obra de Dios siga avanzando hacia adelante. La unidad, amados hermanos, solamente va a llegar cuando usted y yo estemos tomados de la mano con el Espíritu Santo. Si usted no tiene una vida de integridad, si usted no tiene una vida, amados hermanos, devocional con Dios, si usted no tiene, amados hermanos, momentos de oración por la madrugada, momentos de oración allá cuando se puede, en el resto del día, momentos de intimidad allá, hermano, no puede estar de acuerdo en la unidad o no puede conectarse a la unidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no le está impulsando, amados hermanos. ¿Por qué no le está impulsando? Porque no está teniendo un encuentro personal con el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que para tener unidad todos tenemos que ser espirituales delante de Dios. Amén. Ahora ya hablamos esto. Algo que nos va a ayudar, amados hermanos, a tener la unidad delante de la iglesia se llama humildad. ¿Cuántos creen eso, amados? La humildad, ese es el punto número 2. Son 5, amados hermanos. Por eso dice 5 cualidades necesarias para mantener la unidad de la iglesia en tiempos de conflicto. Esto que leíamos es el punto número 1. No crea que lo vamos a dar todo. Ya vi que no, hermanos, ya vi que no, pero lo vamos a seguir dando. No crea que vamos a llegar hasta las 9 de la noche aquí. Entonces, ahora vamos al punto número 2, que se llama la humildad, amados hermanos. La verdadera humildad está arraigada con el pensamiento correcto de Dios, de sí mismo. Si todo tu mundo, oiga bien esto, amados hermanos, si todo tu mundo, ya me perdí, si todo tu mundo gira alrededor de ti,
eres orgulloso y el orgullo destruye la unidad. ¿Qué es el orgullo? Lo opuesto a la humildad, ¿verdad que sí? Entonces, amados hermanos, quiero que escuchemos esto, amados hermanos, porque aunque usted no lo crea, dentro de las iglesias todavía hay gente orgullosa. ¿Amén o no amén? Todavía hay gente orgullosa, hermano, dentro de la iglesia. Amén, gente que es, bueno, ellos saben cómo estamos. Entonces dice, si tu mundo gira alrededor de ti, eres orgulloso y el orgullo destruye la unidad, como ninguna otra cosa. En vez debemos de tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, quien siendo, oiga bien esto, que siendo Dios, el Hijo, se humilló a sí mismo, tomando nuestra humanidad y se convirtió en un siervo para morir en una cruz por pecadores inmerecedores, amados hermanos. Hace la comparación de la humildad, amados hermanos. Jesús no tenía necesidad de venir a la tierra. Él estaba en su trono, ¿verdad que sí? No. Él estaba con el Padre. Él estaba allá con el Padre. Entonces, amados hermanos, cuando se pregunta allá en el cielo, dice, ¿quién va a morir o quién va en pos de la humanidad? Todos aquellos capitanes de los ángeles, amados hermanos, guardaron silencio. Usted conoce la historia. Y allá a lo lejos, allá atrás o a lo lejos, o a saber cómo, vamos a hablar, pero dice, allá al fondo se escuchó una voz que dijo, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Amén. Era la voz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ahí vemos, amados hermanos, cuál es la humildad que usted y yo como iglesia debemos tener. Porque muchas veces, como dice ahí el escritor, amados hermanos, dice que, amados hermanos, todavía hay gente orgullosa dentro de la iglesia. Amén. Todavía hay gente, hermano, que no quiere poner los pies en el suelo o que no quiere dar a la mano porque se la va a ensuciar. Yo he visto gente que da la mano y después le hace así, miren, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, eso no es humildad. Dice que Jesús, siendo Dios, el Hijo o el Hijo de Dios, amados hermanos, se humilló a tal grado que no solo se humilló, sino que fue muerte de cruz, amados hermanos, la que Él padeció, amados hermanos. Entonces eso nos muestra que la humildad nos va a acercar a tener una unidad, amados hermanos. El orgulloso no, el humilde sí. Así de claro, amados hermanos. Seguimos. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5, alguien que lo busque así rapidito porque ya el tiempo se nos fue, amados hermanos. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11, ahí narra un poco de la historia. El hermano lo tiene, léalo, hermano. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta, más hermano? Ahí narra lo que estábamos leyendo nosotros aquí, que dice que siendo el Hijo se humilló a sí mismo, tomando nuestra humanidad y se convirtió en un siervo para morir en una cruz por pecadores inmerecedores. Ahora, después de lo que el hermano leía, dice, Dios se opone al orgullo, pero enaltece al humilde. ¿Qué le pasó a Jesús después de morir en la cruz del Calvario? Lo enalteció. Mire qué precioso. Lo enalteció, amados hermanos. Así que si hay algún orgulloso aquí, humíllese y Dios lo va a enaltecer, amados hermanos. Amén. Amén. Qué bueno nuestro Dios, amados hermanos. La humildad es algo que nos va a acercar a tener unidad delante de Dios, amados hermanos. Amén. Por eso, amados hermanos, Dios nos llama a ser humildes. Amén.
a ser humildes. Seguimos, amados hermanos. Punto número 3, la mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver con considerar a los demás con quienes no están de acuerdo, pero recuerda, el corazón de Jesús hacia los pecadores era manso y humilde de corazón. La mansedumbre también, amados hermanos, es importante para llevarnos a una unidad con Dios. Mateo 11:29, hermano Joel, tal vez lo tiene ahí a la mano. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Dice, debemos reflejar la mansedumbre de nuestro Señor, ya sea que estemos restaurando a los pecadores arrepentidos. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido con alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Estaba hablando Pablo a los Gálatas. Mire, hermano, esto es importante también para la iglesia, porque muchas veces nosotros, amados hermanos, cuando vemos que alguien debilita su fe, ¿qué hacemos, hermano? ¿Qué hace el hombre, hermano Douglas, cuando ve a alguien caído? Un insensato, un imprudente, alguien que no es espiritual. Lo critica, lo señala, lo patea, lo tira para el suelo, lo saca de la iglesia, lo manda al infierno. ¿Verdad que sí? Amén. Eso hace muchas veces la iglesia. La iglesia se siente juez. Por eso la mansedumbre, amados hermanos, nos va a ayudar. ¿Para qué? Para que también seamos unidos en la iglesia. Porque esto que estaba hablando el apóstol Pablo, esto no es pequeña cosa, amados hermanos. Si ustedes ven a alguien que ha cometido una falla, ustedes que se creen o que son espirituales, restáurenlo. ¿Qué pasa cuando restauramos a alguien? Lo volvemos a meter a la unidad y no se pierde. ¿Verdad que no? Cuando restauramos, cuando llegamos donde el caído, hermano, ¿qué le pasa? Mire, usted tiene llamado, usted tiene propósito, Dios lo ha llamado, no se deje minar por el diablo. Y aquel hermano empieza a sentirse en el ambiente nuevamente, vuelve a venir a la iglesia, vuelve a retomar lo que Dios le ha dado. Lo vemos, amados hermanos, nuevamente sirviendo. ¿Por qué? Porque hubo una iglesia espiritual que llegó, lo restauró, lo volvió a meter a la unidad. Y ahora empujan todos juntos la obra de Dios, amados hermanos. Pero ¿qué pasa si en el corazón no hubiera mansedumbre? Hay que ver que haga. Una, ya está viejo. Otra, no es nuevo. Otra, esto, otra, lo otro. Y le podemos poner un sinfín de cosas. Pero eso es alguien que no tiene un corazón manso y humilde. Por eso Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Este es un reto para la iglesia, amados hermanos, porque si queremos unidad, no solamente nos vamos a parar aquí, hermanos, unidos, todos unidos. No, amados hermanos, vamos a entender que la humildad nos lleva a la unidad, que la mansedumbre, tratar, hermano, con amor al débil, nos lleva a la unidad. ¿Por qué? Porque fortalecemos el cuerpo de Cristo, amados hermanos. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí para avanzar? Sí. Amén. Dice, debemos reflejar la mansedumbre de nuestro Señor, ya sea que estemos restaurando a los pecadores arrepentidos. Volvemos a leerlo, hermanos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿cuántos han fallado en alguna vez, hermano? ¿Y cuántos han recibido un consejo de parte de alguien espiritual? Y una destrucción de alguien que no es espiritual también, ¿verdad? Llegan de repente por ahí, toca la puerta. Seguimos, no le vamos a dar ahí eso porque es peligroso.
o como pastores corrigiendo a los oponentes. Hermano, esto es para nosotros los que salimos a visitar los días domingos. Dice, amados hermanos, dice 2 de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrigen a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan a conocer la verdad. ¿Cómo salimos muchas veces? ¿Cómo es la queja? No, es que su religión es del diablo, usted va para el infierno y que no sé qué, y que aquí, que allá, y mandamos al pobre amigo, hermano, de X religión al infierno. Pero dice aquí, ¿te imaginas? Dice, ¿cuántos conflictos te podrías evitar si contestas una respuesta mansa? Por nuestra mansedumbre podemos saber que estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Aprende, hermano. Después no diga que no se le enseña. No vaya a andar peleando con los católicos allá afuera. No vaya a andar allá peleando con los testigos de Jehová. Escúchelos. Cuando le lleguen a tocar su puerta, no se crea la gran cosa. Si usted está ahí, salga. Abra la puerta muchas veces. Cállese. Y el tele encendido. Y la radio encendido. Salga. Escúchelo. Llegó una vez una señora ahí. Mire, ¿qué cree usted que viene después de esta vida? Y yo me quedo ahí viendo a ver qué respondía. Míreme, se va para una promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel, que los iba a llevar a la tierra prometida. Era una promesa para el pueblo de Israel, pero ella quería hacérmelo ver a mí, que esa era una promesa que después de morir nosotros íbamos a estar en ese lugar. Hermano, escúchelos, amén. Porque aunque usted sepa, amados hermanos, claro, si usted siente por el Espíritu, hermano, hablar tranquilo, hable. Pero mire lo que dice aquí. ¿Te imaginas cuántos conflictos te podrías evitar si contestas una respuesta mansa? Por nuestra mansedumbre sabemos que estamos llenos del Espíritu de Cristo. Porque usted respondió bien. Ah, qué bueno, va, sí, pero mire, están las puertas de la iglesia. Cuando usted quiera, acompáñelos, vaya, gócese con nosotros, se va a dar cuenta de lo que Dios está haciendo. Y a la gente como que le va bajando aquel calorcito que le empieza a subir, con ganas de ofendernos, con ganas de golpearnos, con ganas de echarnos agua. ¿A cuántos les han salido así, hermano? No, como no sale a visitarnos, le han salido así, hermano. Salga para que le salgan enojados por ahí, más de algunos. Amén. Entonces, seguimos. Gálatas 5:23 dice: mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Amén. Seguimos. Paciencia. Mire la paciencia también, amor. ¿Cuántos son pacientes? Paciencia. Con este terminamos. Tenemos 10 minutos, con este nos vamos. Luego otro día vamos a estudiar el amor y el celo. ¿Cuántos son celosos, hermano? Ya le dio risa, ¿verdad? Amén. ¿No son celosos? Pues sí. ¿Sabe por qué no responde? Porque no le estoy aclarando la pregunta como tiene que ser. ¿Verdad que sí? Ahora bien, ¿cuántos son celosos en la obra? ¿Cuántos son celosos con los esposos? Ahí va la pregunta, pero no vamos a hablar de eso, vamos a seguir. Amén. La paciencia tiene que ver con soportar diferentes fallas de los demás, fracasos, debilidades. El Señor ha sido paciente con nosotros. Amén. Muchas veces queremos, hermano, que los hermanos, aquí va para todos, hermano, porque nosotros, yo he pasado por eso, amados hermanos. Y yo quisiera, hermano, que cuando todos venimos aquí, Padre, en el nombre de Jesús, declaramos un avivamiento en este pueblo, declaramos un avivamiento en la iglesia. Y yo le digo a Dios antes de terminar la oración, no sé si mis hermanos se han fijado, Padre, nos vamos a levantar, vamos a encender el sonido, vamos a dar bienvenida. El que entre por esa puerta sea lleno. Yo quisiera que el culto, hermano, fuera a reventar, que todos lloraran y que hablaran lenguas y profetizaran y nos hablara el Espíritu. Amén. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. La paciencia tiene que ver con soportar a las diferentes fallas de los demás, fracasos. ¿Cuántos han fracasado en alguna ocasión, amados? ¿Verdad que sí? Debilidades. ¿Cuántos no hemos tenido debilidades, hermano?
Levante la mano algún fuerte aquí, algún Sansón, algún Gedeón que levante la mano. No, pero un líder, amados hermanos, nuestro pastor, un hombre con gran paciencia, que se acercaba y nos escuchaba. ¿Y qué pasa pues? Hable, lo voy a escuchar. Y empezaba a llorar, a llorar, a llorar, y a llorar, y a llorar, y el pastor ahí, y lloraba y se desahogaba y ya. Ahora, pues, mire, le decía yo, no le hallo lógica a lo que te está pasando. Yo le animo que se levante, que se restaure, que se reconcilie y que siga adelante. Y muchos de ustedes fueron restaurados por eso, ¿verdad que sí, hermanos? Muchos de nosotros fuimos restaurados porque un hombre con paciencia se paró delante de nosotros, supo, hermano, desenredar el problema. Y gloria a Dios, hermanos, amén. Como que nos pone melancólicos eso, hermano. Vamos a pasar por ahí rápido. Primera de Timoteo 1:16 dice: pero por esto fue recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda clemencia, para ejemplo de los que habían de creer para vida eterna. Amén. Entonces, hermano, Jesucristo tuvo paciencia, amados hermanos, con aquellos que llegaban donde Él. Cuando Satanás llegó a probarlo al desierto, ¿cree que Jesús no pudo haberle pegado una buena reprendida en par de pechadas por ahí? ¿Qué dice usted? ¿Cree que Jesús no se hubiera parado? Satanás, que el Señor te reprenda, y Satanás hubiera ido corrido por allá, pero se queda escuchándolo? Lo escucha y le dice: no solo de pan vivirá el hombre. No tentarás al Señor tu Dios. Mire qué precioso, hermano. Aviéntate si eres el Hijo de Dios. Subite allá y aventate. Y le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Mire qué precioso, hermano. La iglesia de Cristo tiene que aprender eso, amados hermanos, porque nos vamos a topar con situaciones duras y difíciles. Y usted, a la hora de que va a soltar el hachazo, sacando ahí un machete para pegar, se acuerda de la palabra paciencia y guárdele. Cuando Rosalvo está pendiente, mire, lucha, y vuelve a guardar el gran arma que iba a sacar y le dice: sí, tiene razón, pero hay un Dios que nos ama. Puede ser que sus padres lo hayan instruido en tal X religión, pero hay un Dios que murió en la cruz del Calvario para romper toda idolatría, ¿verdad que sí? Para restaurarnos de todo fracaso. Usted no va a llegar, mire, usted dice que es fulano de tal X religión y es bolo, ¿verdad que no? Porque dice: bienaventurados cuando por mi causa sean vituperados. Si usted llegó con una palabra espiritual y agarraron un balde de agua y se lo aventaron, ¡qué bueno! ¡Gloria a Dios! Pero si le pegaron un zuleñazo por andar tratando de bolo a la gente, es su problema. Por gente que no tiene sabiduría para hablar, por gente que no tiene paciencia de escuchar y que no tiene la mansedumbre de saber responder. Ahí viene el hermano, ahí con el gran chicote. Por la gloria de Dios me golpearon. No, por hablar más de la cuenta lo golpearon. Por no saber, hermano, algo que yo aprendí de mi pastor. Yo estaba escuchando el problema y yo quería salir, y el pastor: tranquilo, tranquilo, paciencia, ¿ve? Y pensaba quizás 1000 veces lo que iba a responder, y lo respondía. Y yo, hermano, ya había mandado al infierno a todo el grupo que estaba ahí. Se lo digo por experiencia, amados hermanos. Y que Dios nos ha ayudado, gloria a Dios, hermano. Amén. ¿Verdad que no se han aburrido, hermano? No. Amén. ¿Seguimos? No, hermano, le dije que con ese terminábamos y le vamos a cumplir. Pero vamos a terminar este punto así rapidito. Primera de Timoteo 1:16, no sé qué dice, yo pensé que esa era la cita. Alguien que lo lea ahí, hermano. Primera de Timoteo 1,
16 dice: la paciencia tiene que ver con soportar a las diferentes fallas de los demás, fracasos, debilidades. El Señor ha sido paciente con nosotros. Me imagino que habla de la paciencia, porque estamos hablando de la paciencia, ¿verdad? Hermano, primera de Timoteo 1:16, hermano. Si algún creyente o alguna creyente tiene viuda, Primera. pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo, por gracia de mí, primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él, para la vida eterna. Amén. Mire lo que estaba hablando Pablo. Por esto fui llamado a misericordia. Amén. Para que la gente, hermano, creyera más, hermano, lo que Dios iba a hacer en él más adelante. Amén. Entonces, vamos a seguir. Así que seamos pacientes con otros. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Qué más dice? Bondad y fe. Hermanos, para llegar a la unidad tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que tener mansedumbre, tenemos que tener humildad y tenemos que tener paciencia. Esto es para que usted y yo aprendamos, amados hermanos. Porque hay gente, vamos a mencionar esta palabra, hay gente tosca para hablarnos. Que la palabra así lo dice y que yo así lo voy a decir, porque la Biblia dice: maldito el que le ponga y el que le quite. No, amados hermanos, todo tiene un excesis. Todo tiene a lo que Jesús, a lo que Pablo, a lo que Pedro, a lo que cualquiera de los hombres quería llevar a la iglesia. Pablo no llegaba, hermanos, solo por ofender a la iglesia. Y le dice: ustedes ya teniendo que ser maduros, ustedes ya teniendo que ser maestros, todavía quieren lechita. ¿Con qué fin cree que Pablo lo hizo? ¿Para destruir a la iglesia? No, para que la iglesia entendiera que era necesario levantarse, trabajarle a Dios, pagar el precio, sufrir por el evangelio, amados hermanos. Pero alguien dice: le llamó aguado, le llamó flojo, le llamó esto, le llamó lo otro, los achicó, los trató, los ultrajó. El espíritu no avergüenza, dice otro. Amados hermanos, es importante esto. Para llegar a la unidad hay que dejarnos guiar por el Espíritu. Yo le motivo a todos los que están aquí que nos unamos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, hermano? ¿Nos unimos? ¿Nos unimos? ¡Amén! Gloria, es un ejemplo, hermano. Si usted ya compró, ya hay hermanos que ya se los llevamos a serviditos en el plato, hermana Delmi. Ya se los llevaba. Amén. Entonces, no, amados hermanos, es importante que nosotros recapacitemos. Muchas veces tenemos nuestra propia creencia aquí y nadie nos saca de aquí. No. Hay una palabra que nos corrige y hay una palabra que nos ayuda. Levante su mano derecha y le damos gracias a Dios. Padre, esta noche, Dios, gracias. Gracias por el amor y la misericordia que usted tiene para con nosotros. Que es paciente para con nosotros, Dios, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento verdadero, Dios. Su palabra nos enseña, Dios, a ser instruidos, Dios. Su palabra nos enseña, Dios, a poder, Dios amado, ser una iglesia que aprende y que, Dios amado, pone en práctica, Dios, lo aprendido, Señor. Gracias por doctrinarnos esta noche. Gracias por enseñarnos, Dios, que es importante la unidad en el pueblo. Y gracias por enseñarnos que es importante la humildad de la iglesia. Gracias por enseñarnos que es importante la mansedumbre y también la paciencia, Dios, para poder unirnos y poder trabajar en su obra, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, por quien le damos gracias.